mejor muestra de eso, pero también tenemos un estudiante de educación que tiene ahora el compromiso con el país y con el futuro de contar lo que sucedió. ¿Cómo lo va a contar Douglas? Bueno, teniendo en cuenta que fueron 48 horas. Sí, esa era la parte interesante. Bueno, eso comenzó un jueves, ¿no? Y ya el lunes teníamos nuevamente a nuestro presidente al frente, ¿no? Ese jueves en la mañana recuerdo yo que muy pocos realmente teníamos, ni siquiera nos imaginábamos que ese día terminaría de esa forma, que terminarían la cantidad de sueños, proyectos que se estaban gestando en el país. Yo, bueno, en ese momento, bueno, me vivía en una habitación en la California, me fui a casa de mi familia, porque ellos tenían cable, porque en mi casa yo tenía nada más era televisión normal y allí no estaban pasando ningún tipo de información, pero en los canales internacionales algo se decía, en algunos canales españoles se decía alguna información, y en las emisoras de radio AM, eso siempre lo recuerdo, porque las emisoras de radio AM sí estaban informando en ese momento, sí daban información, mire, está pasando esto, hay un poco de gente en Fuerte Tiuna, pero uno prendía el televisor a nivel nacional y era como que nada estaba pasando, como si estábamos un domingo más. Pero bueno, en ese sentido nosotros, como decía este periodista que está ahora frente al Correo del Orinoco, estamos viendo esa como deprechera, pues que nosotros vivíamos esa molestia de ver cómo ellos de una manera tan arbitraria se habían robado el poder. Pero el pueblo no se había quedado allí y estaba luchando por retomarlo. Y eso solamente lo pudimos saber, que el pueblo se veía en la calle, que todos estábamos de alguna manera conectados, era a través de esos medios comunitarios, sobre todo de las radios AM. Por eso es que tú mencionabas, Douglas, el 12 como el inicio, que no sabíamos si eso iba a terminar de la manera que terminó, donde los sueños, los proyectos se daban la oportunidad de salir airosos. Y me gustaría eso, pasar un poco la página de la historia y hablar de el camino recorrido después de ese 11 de abril, todo el camino que recorrió el pueblo, el camino que han recorrido los consejos comunales, las figuras nacidas en revolución, las figuras de trabajo, ese trayecto recorrido por los jóvenes, todos esos proyectos y todos esos sueños que ahora son posibles por ese 13 de abril. Vamos entonces a hablar de fiesta popular, vamos a hablar del trabajo que se está haciendo, sobre todo de parte de los jóvenes. Gabriela o sí, Kevin. Bueno, evidentemente ya pasando esa página, que sin duda alguna fue de gran lección, como los compañeros dijeron, ¿no? Primero supimos cuál era el papel de un medio de comunicación, para qué servían, para qué los utilizan. De la que ya aprendimos. De la que ya aprendimos, exactamente. Además, conocimos las verdaderas caretas de los que hoy hablan de democracia y libertad. O sea, y en función de eso, el pueblo de hoy es un pueblo organizado, es un pueblo sabio. El pueblo venezolano es un pueblo consciente, ¿no? De la necesidad de organización, de la necesidad de solidaridad entre nosotros, ¿no? Ayudarnos entre nosotros para seguir avanzando, de amor a nuestra patria, que no solamente hace falta nacer, sino querer nuestra patria. Así que nosotros desde la juventud hemos tenido espacios importantísimos de participación. Fíjate que es algo inédito lo que pasó recientemente, un ejemplo que es sobre la consulta del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Juventud y los Estudiantes, donde se nos está consultando a los jóvenes, donde los jóvenes y los estudiantes tenemos la oportunidad de participar, cosa que no pasa en ninguna parte del mundo, ¿no? Pero no solamente eso, sino el joven está en los consejos comunales, el joven está en los consejos deportivos, en los consejos estudiantiles, el joven hoy día, y así como fue hace 200 años, con Rivas, con Sucre, con Bolívar, el joven hoy también sigue dando ejemplo de la lucha, sobre todo con la experiencia, por supuesto, de los adultos mayores, pero el joven tiene la energía, ¿no? La energía suficiente para transformar esa realidad, y yo creo que es importantísimo el papel que tiene el joven hoy y seguir avanzando, seguir sumando. No nos conformamos con lo que tenemos. Por supuesto, hace falta mucho por hacer, siempre lo hemos reconocido, pero para eso estamos, el joven, para seguir profundizando en las luchas con nuestro pueblo, con los movimientos sociales. A propósito de eso que tú comentas, Marinés, a mí me parece, es una percepción personal que tengo de toda esta situación, y es el hecho de que después de todo lo sucedido, paro petrolero, 12 y 11 de abril, se puso en evidencia el poder popular, como bien dijimos, pero también se está reforzando lo que es nuestra identidad. Quizás hace algunos años, hace unos, no sé, 18 o 15 años, cuando yo estaba mucho más pequeña, de cuando ocurrió lo del 12 de abril, los jóvenes tendían a imitar otras tendencias. Parece que ahora los jóvenes como ustedes, como nosotras, estamos
reivindicando lo nuestro, nuestra identidad. Eso como lo vieron allá o lo se está viviendo en el interior del país, por ejemplo. Ya yo no veo tantos jóvenes dependiendo de lo externo, de lo ajeno, de lo extranjero, como de lo nuestro. Eso también es algo que se ha fortalecido recientemente. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, yo creo que en la medida pues en que nuestra identidad como venezolanos pues se vio atacada, ¿no? Se vio atacada y quedó evidenciado, ¿no? Ante el mundo y ante el país que unos personajes siguiendo órdenes de potencias extranjeras atacaban a nuestro país, a nuestra identidad. La respuesta de los jóvenes, de los venezolanos, fue sencillamente sentirse más orgulloso de ser venezolano, sentirse más orgulloso del presidente que teníamos, que era el presidente Chávez, ¿no? Cuando vimos aquella bandera... Cuando vimos, exacto, yo recuerdo eso, sí, ¿no? En la bandera izando, ¿no? Y todos contentos de que había vuelto el presidente, ¿no? Y también hablaba sobre lo que preguntaban sobre los avances pues, que hemos hecho, por lo menos en el caso de los estudiantes, cómo se transformó pues esa visión de una universidad elitista, esa visión de una universidad privatizada, una universidad que está de espaldas al pueblo, a lo que tenemos hoy, ¿no? Y a lo que en su gran medida tenemos hoy los venezolanos. Pasamos de tener 800.000 estudiantes universitarios a tener más de 2,5 millones ahorita de estudiantes. Ahora el estudiante y los jóvenes con oportunidades de dedicarse al deporte, de dedicarse a la cultura. O sea, es decir, de verdad, ese gran triunfo que tuvimos los venezolanos el 13 de abril, cuando vuelve el presidente Chávez, ha sido un triunfo que nos ha llenado de alegrías y de logros y de éxitos en estos años que tiene el presidente del frente del gobierno, ¿no? En esos días se llevó mucho la comunicación mano a mano, qué efectiva fue, y la comunicación Radio Bemba. Yo recuerdo mucho a periodistas como Desiree Santos Amaral, a personajes también de nuestra política, como la Foforito, que se montaban en camiones, que pasaron carticas. Todo fue, digamos, una interesante comunicación efectiva de boca a boca, del mano a mano, donde las consignas estaban presentes. ¿Ustedes recuerdan alguna consigna de ese momento que mantiene